Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Introducción. En este canal, nos embarcamos en un viaje fascinante para descubrir y entender la riqueza de los textos religiosos, tanto canónicos como apócrifos. Nos encontramos en un nuevo despertar de conocimientos, donde exploramos los libros que han sido incluidos en el canon bíblico y aquellos que, por diversas razones, no lo fueron. Nuestro objetivo es ofrecer una visión amplia y profunda de estos textos, sin inclinarnos hacia ninguna denominación religiosa específica. Descripción del contenido. En este audiovideo, abordaremos 1. Libros canónicos del Nuevo Testamento. Analizaremos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y entenderemos por qué fueron aceptados en el canon bíblico. 2. Libros apócrifos del Nuevo Testamento. Exploraremos textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, y discutiremos las razones por las que no fueron incluidos en el canon. 3. Gnosticismo y textos gnósticos. Profundizaremos en la influencia del gnosticismo en algunos de estos textos apócrifos y cómo sus enseñanzas difieren de las doctrinas canónicas. 4. Reflexión y análisis. Ofreceremos una reflexión sobre los mensajes y enseñanzas de estos textos y cómo pueden aplicarse a la vida moderna. Motivación. Te invitamos a ver este audiovideo con una mente abierta y crítica. Nuestro objetivo es proporcionar información y perspectivas que enriquezcan tu comprensión y te inspiren a explorar más a fondo estos textos. Recuerda que el estudio de estos libros no solo es un ejercicio académico, sino también una oportunidad para reflexionar sobre valores universales como la sabiduría, la justicia y la fe. Consejo antes de empezar. Antes de sumergirte en este audiovideo, te recomendamos tener a mano una libreta para tomar notas y anotar tus reflexiones. Mantén una actitud de curiosidad y apertura, y no dudes en cuestionar y analizar lo que escuches. La diversidad de pensamientos y creencias es una riqueza que nos invita a aprender y crecer. Esperamos que disfrutes de este viaje de descubrimiento y conocimiento en Explorando la Fe y las Religiones. ¿Listo para empezar? ¡Vamos allá! Los libros canónicos son aquellos que han sido aceptados oficialmente como parte de la Biblia por diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, hay varios libros que no fueron incluidos en el canon bíblico y se conocen como apócrifos o deuterocanónicos. Libros apócrifos del Antiguo Testamento. Estos son algunos de los libros que no están en el canon protestante pero sí en el católico y ortodoxo. Tobías. Judith. Sabiduría de Salomón. Eclesiástico, Sirácides. 1 y 2 Macabeos. Partes adicionales de Esther y Daniel. Libros apócrifos del Nuevo Testamento. Estos textos no fueron incluidos en el Nuevo Testamento canónico. Evangelio de Tomás. Evangelio de Pedro. Evangelio de María Magdalena. Hechos de Pablo y Tecla. Apocalipsis de Pedro. Estos libros proporcionan información adicional y perspectivas diferentes sobre eventos y figuras bíblicas, aunque no son considerados autoritativos en materia de doctrina por la mayoría de las tradiciones cristianas. Aquí tienes una explicación de algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento y las razones por las que no fueron incluidos en el canon bíblico. Tobías. Descripción. Narra la historia de Tobit y su hijo Tobías, quienes son guiados por el ángel Rafael en una serie de aventuras que incluyen la curación de la ceguera de Tobit y el exorcismo de un demonio. Razón de exclusión. No fue incluido en el canon hebreo porque se escribió en una época posterior y no se consideró inspirado por Dios por las comunidades judías. Judith. Descripción. Cuenta la historia de Judith, una viuda que salva a su pueblo seduciendo y decapitando al general asirio Holofernes. Razón de exclusión. Su historicidad fue cuestionada y no fue aceptado en el canon hebreo. Además, algunos consideraban que promovía la violencia y el engaño. Sabiduría de Salomón. Descripción. Atribuido a Salomón, este libro ofrece reflexiones sobre la sabiduría, la justicia y la inmortalidad. Razón de exclusión.
Fue escrito en griego, no en hebreo, y se considera que fue compuesto en una fecha posterior, lo que llevó a su exclusión del canon hebreo. Eclesiástico, Sirácides. Descripción, también conocido como Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, es una colección de enseñanzas y proverbios sobre la vida piadosa. Razón de exclusión, similar a la Sabiduría de Salomón, fue escrito en griego y no se consideró inspirado por las comunidades judías. Descripción, atribuido a Baruch, el escriba de Jeremías, contiene oraciones y reflexiones sobre el exilio babilónico. Razón de exclusión, no fue incluido en el canon hebreo debido a dudas sobre su autoría y su fecha de composición. 1 y 2 Macabeos. Descripción, relatan la historia de la revuelta de los macabeos contra el imperio seleucida y la rededicación del templo. Razón de exclusión, aunque son importantes históricamente, no fueron incluidos en el canon hebreo porque se escribieron después del período profético y no se consideraron inspirados. Partes adicionales de Esther y Daniel. Descripción, incluyen adiciones a los libros de Esther y Daniel, como la oración de Mardoqueo y la historia de Susana. Razón de exclusión, estas adiciones no se encuentran en los textos hebreos originales y se consideran añadidos posteriores. Estos libros ofrecen perspectivas y narrativas adicionales, pero no fueron aceptados en el canon bíblico por diversas razones históricas, lingüísticas y teológicas. La historia de Judith es fascinante y llena de valentía y astucia. Aquí tienes un resumen detallado. Resumen de la historia de Judith. Contexto. La historia se sitúa durante una guerra entre Israel y el ejército asirio, liderado por el general Holofernes, bajo el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Personajes principales. Judith, una viuda hebrea, conocida por su belleza, piedad y valentía. Holofernes, general del ejército asirio, encargado de conquistar Israel. Sitiada ciudad de Betulia. La ciudad de Betulia está bajo asedio por el ejército asirio. Los habitantes están desesperados y a punto de rendirse. Plan de Judith. Judith, decidida a salvar a su pueblo, se viste con sus mejores ropas y se presenta en el campamento asirio, acompañada de su criada. Seduce a Holofernes. Utilizando su belleza y astucia, Judith logra ganarse la confianza de Holofernes, quien la invita a un banquete en su tienda. Decapitación de Holofernes. Durante el banquete, Judith embriaga a Holofernes. Cuando él cae dormido, ella toma su espada y lo decapita. Victoria de Israel. Judith regresa a Betulia con la cabeza de Holofernes. Los israelitas cuelgan la cabeza en las murallas de la ciudad, lo que provoca el pánico en el ejército asirio, que huye y es derrotado por los israelitas. Razones de exclusión del canon. Historicidad cuestionada. La historia de Judith tiene elementos que parecen más novelescos que históricos. La falta de evidencia histórica concreta y la inclusión de detalles que parecen anacrónicos llevaron a que no fuera aceptada en el canon hebreo. Propósito literario. Se considera que el libro fue escrito para inspirar y fortalecer la fe y el patriotismo del pueblo judío, especialmente durante tiempos de opresión, como la revuelta de los macabeos. Idioma y fecha de composición. El libro fue escrito en griego, no en hebreo, y probablemente data del siglo II a.C., lo que también contribuyó a su exclusión del canon hebreo. Importancia y legado. A pesar de no ser canónico en todas las tradiciones, la historia de Judith es valorada por su mensaje de valentía y fe. Es un ejemplo de cómo una persona puede marcar la diferencia en tiempos de crisis, y sigue siendo una figura inspiradora en la literatura y el arte. Para entender mejor el estudio de los libros apócrifos y su contexto, aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte. Consejos para el estudio de los libros apócrifos. Contextualiza históricamente, investiga el contexto histórico en el que fueron escritos estos libros. Comprender las circunstancias políticas, sociales y religiosas de la época te ayudará a entender mejor su contenido y propósito. Compara diferentes tradiciones.
Examina cómo diferentes tradiciones religiosas, judía, católica, ortodoxa, protestante, tratan estos textos. Esto te dará una visión más amplia y te permitirá apreciar las diversas perspectivas. Analiza el género literario, identifica el género literario de cada libro, historia, poesía, sabiduría, apocalíptico, y estudia sus características. Esto te ayudará a interpretar mejor el mensaje y la intención del autor. Consulta comentarios y estudios críticos. Lee comentarios y estudios críticos de expertos en la materia. Estos recursos pueden ofrecerte interpretaciones y análisis profundos que enriquecen tu comprensión. Reflexiona sobre el mensaje. Más allá de su canonicidad, reflexiona sobre el mensaje y los valores que transmiten estos libros. Pregúntate qué enseñanzas pueden tener relevancia para ti hoy en día. Discute con otros. Participa en grupos de estudio o foros donde puedas discutir tus hallazgos y escuchar diferentes puntos de vista. El intercambio de ideas puede aclarar dudas y abrir nuevas perspectivas. Mantén una mente abierta. Aborda el estudio con una mente abierta y sin prejuicios. Permítete explorar y cuestionar, sin sentirte obligado a aceptar o rechazar automáticamente lo que encuentres. Recursos recomendados. Libros de historia bíblica, para entender el contexto histórico. Comentarios bíblicos, para análisis detallados de los textos. Enciclopedias y diccionarios bíblicos, para referencias rápidas y precisas. Espero que estos consejos te sean útiles en tu estudio. ¿Cuál es el mensaje central de los libros apócrifos? Los libros apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico aceptado por todas las tradiciones religiosas, ofrecen una rica variedad de enseñanzas y perspectivas. Aquí tienes algunos de los mensajes centrales que se pueden encontrar en estos textos. Mensajes centrales de los libros apócrifos. Fe y devoción. Muchos de estos libros destacan la importancia de la fe y la devoción a Dios, incluso en tiempos de adversidad. Por ejemplo, el libro de Tobías enfatiza la piedad y la confianza en la guía divina. Sabiduría y justicia. Textos como la sabiduría de Salomón y Eclesiástico, Sirácides, ofrecen reflexiones profundas sobre la sabiduría, la justicia y la conducta ética. Estos libros buscan guiar a los lectores hacia una vida virtuosa y justa. Resistencia y valentía. Historias como la de Judith y los Macabeos celebran la resistencia y el coraje frente a la opresión. Estos relatos inspiran a mantenerse firmes en la fe y luchar por la justicia. Esperanza y redención. Muchos de estos textos transmiten un mensaje de esperanza y redención, asegurando a los creyentes que Dios no abandona a su pueblo y que la justicia divina prevalecerá. Reflexión sobre la muerte y el más allá. Algunos libros, como el 2 Macabeos, abordan temas relacionados con la vida después de la muerte, la resurrección y el juicio final, ofreciendo consuelo y esperanza a los fieles. Importancia cultural y religiosa. Aunque no son aceptados universalmente como canónicos, los libros apócrifos son valiosos para entender mejor la historia, la cultura y las creencias religiosas de la época en que fueron escritos. Ofrecen una visión más amplia de la literatura y las tradiciones religiosas que existían en el contexto bíblico. Reflexión personal. Al estudiar estos textos, es útil reflexionar sobre cómo sus mensajes pueden aplicarse a la vida moderna. Pregúntate qué enseñanzas resuenan contigo y cómo pueden influir en tu perspectiva y acciones diarias. Espero que esta explicación te sea útil. Aquí tienes una explicación de algunos de los libros apócrifos del Nuevo Testamento y las razones por las que no fueron incluidos en el canon bíblico. Evangelio de Tomás. Descripción. Este texto es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, no narra la vida de Jesús, sino que se centra en sus enseñanzas. Razón de exclusión. Fue escrito en el siglo II, mucho después de los evangelios canónicos. Además, su contenido gnóstico, que enfatiza el conocimiento secreto para la salvación,
Fue considerado herético por la Iglesia primitiva. Evangelio de Pedro. Descripción. Este Evangelio ofrece una narración de la pasión y resurrección de Jesús, con detalles adicionales no encontrados en los Evangelios canónicos. Razón de exclusión. También data del siglo II y contiene elementos docetistas, una herejía que niega la humanidad plena de Jesús. Evangelio de María Magdalena. Descripción. Este texto presenta a María Magdalena como una discípula cercana a Jesús y contiene enseñanzas esotéricas que ella recibió de él. Razón de exclusión. Fue escrito en el siglo II y refleja influencias gnósticas. La Iglesia primitiva no lo consideró inspirado ni consistente con la doctrina apostólica. Hechos de Pablo y Tecla. Descripción. Narra las aventuras de Pablo y una joven llamada Tecla, quien se convierte en su discípula y enfrenta diversas pruebas por su fe. Razón de exclusión. Aunque popular en la antigüedad, fue escrito en el siglo II y contiene elementos legendarios y doctrinas que no se alinean con los escritos apostólicos. Apocalipsis de Pedro. Descripción. Este texto describe visiones del cielo y el infierno, similar al Apocalipsis de Juan, pero con detalles adicionales. Razón de exclusión. Fue escrito en el siglo II y su contenido apocalíptico y escatológico no fue considerado autoritativo ni consistente con la enseñanza apostólica. Razones generales de exclusión. Fecha de composición. Muchos de estos textos fueron escritos en el siglo II o más tarde, mucho después de los escritos apostólicos. Autoría dudosa. No fueron escritos por los apóstoles ni por personas cercanas a ellos, lo que cuestiona su autenticidad. Doctrinas heréticas. Contienen enseñanzas que fueron consideradas heréticas, como el gnosticismo y el docetismo. Falta de uso litúrgico. No fueron ampliamente utilizados en la liturgia y la enseñanza de la Iglesia primitiva. Estos libros ofrecen perspectivas interesantes y reflejan la diversidad de pensamientos en los primeros siglos del cristianismo, pero no fueron aceptados en el canon debido a las razones mencionadas. ¿Cuál es la relación entre los evangelios canónicos y estos textos apócrifos? La relación entre los evangelios canónicos y los textos apócrifos es compleja y multifacética. Aquí tienes una explicación detallada. Evangelios canónicos. Los evangelios canónicos son los 4 evangelios aceptados en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos fueron reconocidos por la Iglesia primitiva como auténticos y autoritativos debido a varias razones. Autoría apostólica. Se cree que fueron escritos por los apóstoles o por personas cercanas a ellos, lo que les otorga una conexión directa con los testigos oculares de la vida de Jesús. Uso litúrgico. Estos evangelios fueron ampliamente utilizados en la liturgia y la enseñanza de la Iglesia primitiva, lo que ayudó a consolidar su autoridad. Consistencia doctrinal. Los evangelios canónicos presentan una enseñanza coherente y consistente con la doctrina apostólica, lo que facilitó su aceptación universal. Evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son textos que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Algunos ejemplos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María Magdalena. Las razones para su exclusión incluyen: fecha de composición. Muchos de estos textos fueron escritos en el siglo II o más tarde, mucho después de los evangelios canónicos. Autoría dudosa. No fueron escritos por los apóstoles ni por personas cercanas a ellos, lo que cuestiona su autenticidad. Doctrinas heréticas. Algunos contienen enseñanzas que fueron consideradas heréticas, como el gnosticismo, que enfatiza el conocimiento secreto para la salvación. Falta de uso litúrgico. No fueron ampliamente utilizados en la liturgia y la enseñanza de la Iglesia primitiva, lo que limitó su influencia y aceptación. Diferencias principales. Contenido y enfoque. Los evangelios canónicos se centran en la vida, muerte y resurrección de Jesús, mientras que muchos evangelios apócrifos incluyen detalles adicionales o diferentes interpretaciones de estos eventos.
Propósito literario. Los evangelios apócrifos a menudo buscan llenar vacíos en la narrativa canónica o proporcionar enseñanzas esotéricas, mientras que los canónicos se enfocan en la proclamación del evangelio y la enseñanza apostólica. Recepción y uso. Los evangelios canónicos fueron aceptados y utilizados universalmente por la Iglesia primitiva, mientras que los apócrifos tuvieron una circulación más limitada y no lograron la misma aceptación. Importancia de los evangelios apócrifos. Aunque no son considerados canónicos, los evangelios apócrifos ofrecen una visión valiosa de la diversidad de pensamientos y creencias en los primeros siglos del cristianismo. Pueden proporcionar contexto adicional y enriquecer nuestra comprensión de la historia y la teología cristiana. ¿Cuál es la relación entre los evangelios apócrifos y el gnosticismo? La relación entre los evangelios apócrifos y el gnosticismo es significativa, ya que muchos de estos textos reflejan ideas y enseñanzas gnósticas. Aquí tienes una explicación detallada. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que surgió en los primeros siglos del cristianismo. Se caracteriza por la creencia en un conocimiento secreto, gnosis, que es necesario para la salvación. Los gnósticos sostenían que el mundo material es inherentemente malo y que la salvación se alcanza a través del conocimiento espiritual y la liberación del alma del cuerpo material. Evangelios gnósticos. Algunos de los evangelios apócrifos son considerados gnósticos debido a su contenido y enseñanzas. Estos textos a menudo presentan una visión dualista del mundo y enfatizan el conocimiento secreto como medio de salvación. Aquí tienes algunos ejemplos. Evangelio de Tomás. Este texto es una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales tienen un tono esotérico y gnóstico. Por ejemplo, se enfoca en el conocimiento interno y la iluminación personal. Evangelio de María Magdalena. Presenta a María Magdalena como una discípula cercana a Jesús que recibe enseñanzas esotéricas. Este evangelio refleja la idea gnóstica de que ciertos individuos tienen acceso a un conocimiento especia. Evangelio de Felipe. Contiene enseñanzas sobre la naturaleza del mundo material y la importancia del conocimiento espiritual para la salvación. Este texto también tiene un fuerte componente gnóstico. Diferencias con los evangelios canónicos. Enfoque en el conocimiento secreto, mientras que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran en la vida, muerte y resurrección de Jesús y su mensaje de salvación para todos, los evangelios gnósticos enfatizan el conocimiento secreto y la iluminación persona. Visión dualista. Los textos gnósticos a menudo presentan una visión dualista del mundo, donde el mundo material es visto como malo y el mundo espiritual como bueno. Esta visión contrasta con la enseñanza de los evangelios canónicos, que no hacen tal distinción radical. Rechazo por la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva rechazó los evangelios gnósticos debido a sus enseñanzas heréticas y su falta de conexión con la tradición apostólica. Los líderes de la Iglesia, como Ireneo de León, escribieron en contra de estas enseñanzas y defendieron la ortodoxia cristiana. Importancia histórica y cultural. Aunque no fueron aceptados en el canon bíblico, los evangelios gnósticos son importantes para entender la diversidad de pensamientos y creencias en los primeros siglos del cristianismo. Ofrecen una visión alternativa de las enseñanzas de Jesús y reflejan las luchas teológicas de la época. Espero que esta explicación te sea útil. Te explico más sobre el gnosticismo en el contexto de estos libros. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que surgió en los primeros siglos del cristianismo y tuvo una influencia significativa en algunos de los textos apócrifos. Aquí tienes una explicación más detallada sobre el gnosticismo y su relación con estos libros. Características del gnosticismo. Dualismo. El gnosticismo presenta una visión dualista del mundo, donde el mundo material es considerado inherentemente malo y el mundo espiritual es visto como bueno.
Los gnósticos creían que el alma estaba atrapada en el cuerpo material y que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento secreto, gnosis, que liberaba el alma. Conocimiento secreto, la gnosis, o conocimiento secreto, era esencial para la salvación. Este conocimiento no estaba disponible para todos, sino solo para aquellos que eran iniciados en los misterios gnósticos. Demiurgo, en la cosmología gnóstica, el creador del mundo material, conocido como el Demiurgo, es una deidad inferior y a menudo maligna. Esto contrasta con el Dios Supremo, que es completamente espiritual y bueno. Evangelios Gnósticos. Varios textos apócrifos reflejan estas ideas gnósticas. Aquí tienes algunos ejemplos. Evangelio de Tomás. Este texto es una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales tienen un tono esotérico y gnóstico. Por ejemplo, se enfoca en el conocimiento interno y la iluminación personal. Un dicho famoso es: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Evangelio de María Magdalena. Presenta a María Magdalena como una discípula cercana a Jesús que recibe enseñanzas esotéricas. Este evangelio refleja la idea gnóstica de que ciertos individuos tienen acceso a un conocimiento especial. También destaca la importancia de la figura femenina en la transmisión de la gnosis. Evangelio de Felipe. Contiene enseñanzas sobre la naturaleza del mundo material y la importancia del conocimiento espiritual para la salvación. Este texto también tiene un fuerte componente gnóstico, enfatizando la unión mística y el conocimiento secreto. Relación con los evangelios canónicos. Enfoque diferente. Mientras que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran en la vida, muerte y resurrección de Jesús y su mensaje de salvación para todos, los evangelios gnósticos enfatizan el conocimiento secreto y la iluminación persona. Visión dualista. Los textos gnósticos a menudo presentan una visión dualista del mundo, donde el mundo material es visto como malo y el mundo espiritual como bueno. Esta visión contrasta con la enseñanza de los evangelios canónicos, que no hacen tal distinción radical. Rechazo por la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva rechazó los evangelios gnósticos debido a sus enseñanzas heréticas y su falta de conexión con la tradición apostólica. Los líderes de la Iglesia, como Ireneo de León, escribieron en contra de estas enseñanzas y defendieron la ortodoxia cristiana. Importancia histórica y cultural. Aunque no fueron aceptados en el canon bíblico, los evangelios gnósticos son importantes para entender la diversidad de pensamientos y creencias en los primeros siglos del cristianismo. Ofrecen una visión alternativa de las enseñanzas de Jesús y reflejan las luchas teológicas de la época. Para comprender mejor la relación y las diferencias entre los libros canónicos y los apócrifos del Nuevo Testamento, aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte en tu estudio. Consejos para el estudio de los libros canónicos y apócrifos. Contextualiza históricamente. Investiga el contexto histórico en el que fueron escritos estos textos. Comprender las circunstancias políticas, sociales y religiosas de la época te ayudará a entender mejor su contenido y propósito. Compara textos. Lee los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena. Observa las similitudes y diferencias en sus enseñanzas y narrativas. Analiza el género literario, identifica el género literario de cada libro y estudia sus características. Esto te ayudará a interpretar mejor el mensaje y la intención del autor. Consulta comentarios y estudios críticos. Lee comentarios y estudios críticos de expertos en la materia. Estos recursos pueden ofrecerte interpretaciones y análisis profundos que enriquecen tu comprensión. Reflexiona sobre el mensaje. Más allá de su canonicidad, reflexiona sobre el mensaje y los valores que transmiten estos libros. Pregúntate qué enseñanzas pueden tener relevancia para ti hoy en día. Discute con otros.
Participa en grupos de estudio o foros donde puedas discutir tus hallazgos y escuchar diferentes puntos de vista. El intercambio de ideas puede aclarar dudas y abrir nuevas perspectivas. Mantén una mente abierta. Aborda el estudio con una mente abierta y sin prejuicios. Permítete explorar y cuestionar, sin sentirte obligado a aceptar o rechazar automáticamente lo que encuentres. Reflexión personal. Al estudiar estos textos, es útil reflexionar sobre cómo sus mensajes pueden aplicarse a la vida moderna. Pregúntate qué enseñanzas resuenan contigo y cómo pueden influir en tu perspectiva y acciones diarias. Te explico más sobre el gnosticismo en el contexto de estos libros. El gnosticismo es una corriente filosófica y religiosa que surgió en los primeros siglos del cristianismo y tuvo una influencia significativa en algunos de los textos apócrifos. Aquí tienes una explicación más detallada sobre el gnosticismo y su relación con estos libros. Características del gnosticismo. Dualismo. El gnosticismo presenta una visión dualista del mundo, donde el mundo material es considerado inherentemente malo y el mundo espiritual es visto como bueno. Los gnósticos creían que el alma estaba atrapada en el cuerpo material y que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento secreto, gnosis, que liberaba el alma. Conocimiento secreto. La gnosis, o conocimiento secreto, era esencial para la salvación. Este conocimiento no estaba disponible para todos, sino solo para aquellos que eran iniciados en los misterios gnósticos. Demiurgo. En la cosmología gnóstica, el creador del mundo material, conocido como el Demiurgo, es una deidad inferior y a menudo maligna. Esto contrasta con el Dios Supremo, que es completamente espiritual y bueno. Evangelios Gnósticos. Varios textos apócrifos reflejan estas ideas gnósticas. Aquí tienes algunos ejemplos. Evangelio de Tomás. Este texto es una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales tienen un tono esotérico y gnóstico. Por ejemplo, se enfoca en el conocimiento interno y la iluminación personal. Un dicho famoso es: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Evangelio de María Magdalena. Presenta a María Magdalena como una discípula cercana a Jesús que recibe enseñanzas esotéricas. Este evangelio refleja la idea gnóstica de que ciertos individuos tienen acceso a un conocimiento especial. También destaca la importancia de la figura femenina en la transmisión de la gnosis. Evangelio de Felipe. Contiene enseñanzas sobre la naturaleza del mundo material y la importancia del conocimiento espiritual para la salvación. Este texto también tiene un fuerte componente gnóstico, enfatizando la unión mística y el conocimiento secreto. Relación con los evangelios canónicos. Enfoque diferente. Mientras que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran en la vida, muerte y resurrección de Jesús y su mensaje de salvación para todos, los evangelios gnósticos enfatizan el conocimiento secreto y la iluminación persona. Visión dualista. Los textos gnósticos a menudo presentan una visión dualista del mundo, donde el mundo material es visto como malo y el mundo espiritual como bueno. Esta visión contrasta con la enseñanza de los evangelios canónicos, que no hacen tal distinción radical. Rechazo por la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva rechazó los evangelios gnósticos debido a sus enseñanzas heréticas y su falta de conexión con la tradición apostólica. Los líderes de la Iglesia, como Ireneo de León, escribieron en contra de estas enseñanzas y defendieron la ortodoxia cristiana. Importancia histórica y cultural. Aunque no fueron aceptados en el canon bíblico, los evangelios gnósticos son importantes para entender la diversidad de pensamientos y creencias en los primeros siglos del cristianismo. Ofrecen una visión alternativa de las enseñanzas de Jesús y reflejan las luchas teológicas de la época. Para comprender mejor la relación y las diferencias entre los libros canónicos y los apócrifos del Nuevo Testamento, aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte en tu estudio. Consejos para el estudio de los libros canónicos y apócrifos. Contextualiza históricamente.
Investiga el contexto histórico en el que fueron escritos estos textos. Comprender las circunstancias políticas, sociales y religiosas de la época te ayudará a entender mejor su contenido y propósito. Compara textos. Lee los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, junto con los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena. Observa las similitudes y diferencias en sus enseñanzas y narrativas. Analiza el género literario, identifica el género literario de cada libro y estudia sus características. Esto te ayudará a interpretar mejor el mensaje y la intención del autor. Consulta comentarios y estudios críticos. Lee comentarios y estudios críticos de expertos en la materia. Estos recursos pueden ofrecerte interpretaciones y análisis profundos que enriquecen tu comprensión. Reflexiona sobre el mensaje. Más allá de su canonicidad, reflexiona sobre el mensaje y los valores que transmiten estos libros. Pregúntate qué enseñanzas pueden tener relevancia para ti hoy en día. Discute con otros. Participa en grupos de estudio o foros donde puedas discutir tus hallazgos y escuchar diferentes puntos de vista. El intercambio de ideas puede aclarar dudas y abrir nuevas perspectivas. Mantén una mente abierta. Aborda el estudio con una mente abierta y sin prejuicios. Permítete explorar y cuestionar, sin sentirte obligado a aceptar o rechazar automáticamente lo que encuentres. Reflexión personal. Al estudiar estos textos, es útil reflexionar sobre cómo sus mensajes pueden aplicarse a la vida moderna. Pregúntate qué enseñanzas resuenan contigo y cómo pueden influir en tu perspectiva y acciones diarias.